Hola a todos, a través de este tutorial vamos a aprender a trabajar con las estructuras de tablas, que es una herramienta muy interesante que nos provee Microsoft Word, el procesador de textos. Vamos a ingresar, en este caso yo lo tengo aquí al acceso en la barra de tareas. Una vez que se inicia el programa vamos a elegir un documento nuevo, un documento en blanco. Y para insertar una estructura de tablas vamos a ir al menú Insertar, Tabla. Aquí se va a desplegar un menú donde tenemos la posibilidad de elegir en este sector la cantidad de filas, que como podemos ver se van dibujando. Las filas son las estructuras horizontales, donde vamos a poder cargar datos. Y también podemos elegir la cantidad de columnas. Las columnas son verticales. En este caso tenemos un máximo de 10 columnas para elegir en este sector por 8 filas. Esto es lo máximo que nos permite este panel. Pero si nosotros deseáramos insertar una tabla con mayor cantidad de columnas que las permitidas o mayor cantidad de filas, podríamos ir directamente a la opción Insertar tabla. Voy a mostrarles. Primero, si insertamos una tabla, por ejemplo, de 3 columnas y 5 filas, al hacer clic automáticamente la estructura se ha creado. Si nos posicionamos más abajo haciendo un doble clic para que vaya el cursor, siempre el cursor tiene que estar ubicado en el lugar donde quiero que se inserte la tabla. Vamos de nuevo al menú Insertar, Tabla, y en este caso, por ejemplo, quiero una columna que tenga 3 columnas pero que tenga 10 filas. Como lo máximo que me permite son 8, voy a ir a la opción Insertar tabla que aparece aquí. Aquí me va a dar la posibilidad de decirle cuántas columnas quiero, que en este caso habíamos dicho 3, y cuántas filas, que podríamos borrar ese número y escribir directamente el 10 o ir subiendo y bajando con estos elementos de control. Si queremos que las columnas tengan un ancho fijo, dejamos seleccionada esta opción, y si queremos que se vayan autoajustando al contenido, vamos a seleccionar la de abajo. Esto significa que la columna no va a modificar su ancho a medida que cargamos información en ella, y esta sí que se va a ir modificando el ancho de la columna de acuerdo a lo que se necesite. Vamos a dejar ancho de columna fijo y vamos a aceptar. En este caso pueden observar las dos estructuras creadas. Bien. Algo muy interesante para tener en cuenta es que cuando nosotros trabajamos con tablas, si hacemos un clic dentro de la estructura, ustedes van a observar que aparecen en la parte superior las herramientas de tabla. Las herramientas de tabla tienen dos pestañas. Diseño, que va a contener todas aquellas herramientas para mejorar o para cambiar la apariencia de la tabla en cuanto a su relleno, sus bordes. Y tenemos también la ficha o la pestaña presentación, que se utiliza para la administración de la tabla. Desde las herramientas que aparecen aquí podemos agregar filas y columnas, eliminarlas, podemos cambiar la dirección del texto que cargamos dentro de las celdas, podemos combinar, dividir, cambiar alineaciones, un montón de funciones que vamos a ir viendo que hacen a la organización de la tabla en sí. Entonces, reitero, cuando hacemos clic dentro de una tabla, fíjense que ahora no están habilitadas las herramientas porque yo estoy fuera de las tablas. Si hago clic en ellas, en alguna de ellas, automáticamente se activan las herramientas de tabla, diseño y presentación. Ok, vamos a observar que también aparecen dos elementos, dos controles. Uno, este que vemos aquí arriba, que es el que permite mover la tabla. Al hacerle un clic, yo la puedo mover. Y también este elemento sirve para seleccionar toda la tabla. Por ejemplo, si yo quiero aplicarle algún formato en particular a la tabla, a todas sus celdas, hago clic en este control y puedo decirle que quiero utilizar, por ejemplo, para toda la tabla, la letra, vamos a poner Arial, tamaño 14. Eso significa que en cualquier parte de la tabla donde yo me posicione,
va a estar activada la letra Arial 14. Observen, si me paro aquí, también sigue Arial 14. En cualquier lugar que me posicione va a mantener ese formato. Entonces, este control me sirve para mover la tabla y también para seleccionarla, para aplicarle algún formato en particular. Bien, este control que tenemos aquí, que también quiero aclarar que estos controles aparecen cuando nos movemos sobre la tabla, aún sin hacer clic dentro de ella. Si yo voy a salir, por ejemplo, me voy a otro lugar de la tabla, hago clic afuera de la tabla en que estaba, fíjense que los controles han desaparecido. Pero si yo me posiciono sobre ella, aún sin hacer clic, aparecen ambos controles. En este caso, este control sirve para cambiarle el tamaño. Pero atención, no es que le va a cambiar el tamaño en cuanto a su estructura, agregándole columnas o filas. Va a cambiar el tamaño manteniendo la estructura que tiene actualmente. En este caso, al hacerle clic, yo puedo, por ejemplo, achicarla o agrandarla. Voy a separar un poquito más una tabla de otra presionando Enter para poder mostrar mejor. ¿Ven? Aquí lo puedo hacer. Vamos con la de abajo. Entonces me muevo arriba de la tabla, aparecen los controles y yo podría hacerla más grande, más chica. Depende lo que quisiéramos o lo que necesitáramos. ¿Sí? Perfecto. Bien, además, cuando nos movemos dentro de la tabla, ustedes van a observar que aparecen estos elementos. Estos elementos se utilizan, o también se utilizan para agregar una fila. En este caso, observen que aquí tengo 5 filas y si yo me posiciono aquí, voy a agregar una fila más. Y lo mismo sucede con las columnas. Tengo 3, si hago clic, estoy agregando una columna más a esta estructura. Muy bien, ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con la pestaña Diseño. ¿Qué alternativas tenemos ahí? Si nos paramos dentro de la tabla, hacemos clic y ven que aparecen las herramientas, vamos a Diseño. En este caso, si eligiéramos algunas de estas opciones de estilos, automáticamente se van a aplicar a la tabla en donde estamos posicionados. Por ejemplo, si yo elijo esta opción, automáticamente la tabla adquiere ese formato de color y también de fuentes, porque cada tabla tiene designado un tipo de fuente, tipo o tamaños de fuente, estilos, negritas, cursivas, subrayados, dependiendo el formato o el estilo que elijamos. Para escribir directamente dentro de la tabla, nosotros hacemos un clic, por ejemplo, vamos a escribir allí, alumnos. Para pasar a la celda del lado, podemos hacer un clic o simplemente presionar la tecla Tab del teclado. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, nota. Bien, vamos a observar que simplemente con hacer clic se van a ir cargando, podemos ir insertando la información en la tabla y no necesariamente texto, también podemos colocar imágenes. Voy a escribir aquí el dato de algún alumno, el nombre de algún alumno, por ejemplo. Bien, fíjense que es diferente el tipo de letra de los títulos a del resto de la tabla. Ese es el formato elegido que en este caso se llama tabla de cuadrícula 4, énfasis 1. ¿Sí? Si por ejemplo en este caso, en esta tabla, yo eligiera otro estilo, a ver, vamos a probar uno ese, vamos a observar que escribimos lo mismo que escribí antes y observen que el formato del texto es diferente. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a probar insertar otra tabla. Vamos a hacerla con esta medida, la vamos a estirar un poquito y vamos a aplicarle un relleno, pero en este caso no de los que ya vienen predeterminados, sino personalizado. Por ejemplo, a la barra de títulos, a la fila de títulos, la seleccionamos y vamos a ir a sombreado y vamos a elegir un color. También seleccionamos, por ejemplo, las celdas de esta columna, vamos a sombreado y elegimos un color. De esa manera podemos ir dándole a nuestra tabla el formato que deseemos.
Bien, también podemos en esta pestaña Diseño elegir colores y formas para los bordes. Hacemos un clic en toda la tabla, por ejemplo, para seleccionarla y vamos a ir a elegir, en este caso, un tipo de línea para aplicarle. Vamos a elegir una. De aquí se puede elegir el grosor que le queremos dar. De aquí elegimos el color. Bien, y desde bordes vamos a aplicarla. Si queremos que ese estilo de borde que hemos elegido se aplique a toda la tabla, elegiremos esta opción y quedará así. Si por ejemplo queremos que solo se aplique a los bordes externos, quedará de esta manera. Y acá, como ustedes podrán ver, tenemos distintas alternativas, ¿sí? Para ir aplicando el formato del borde elegido. Vamos a poner en este caso bordes externos y allí queda nuestra tabla. Bien. También nosotros podemos modificar la estructura de las tablas una vez que ya están dentro de nuestros documentos. Y para eso lo hacemos desde presentación. Aquí en presentación tenemos la posibilidad de seleccionar una columna, por ejemplo, venir aquí y decir que la queremos eliminar. Así de simple. Si nosotros queremos, en cambio, agregar una columna, supongamos que entre alumnos y notas queremos agregar una columna, podemos usar este método que yo les explicaba anteriormente y se va a agregar una nueva columna. Voy a deshacer para volver como estaba, pero también podemos utilizar desde presentación la posibilidad de estas herramientas. Insertar a la izquierda o insertar a la derecha. En este caso, si yo quiero insertar una columna entre alumnos y nota, voy a elegir la opción insertar a la izquierda. Y de esa manera aparece una columna más en mi tabla. Lo mismo sucede con las filas. Como les decía antes, podemos usar esta alternativa. Ahí se agregó una fila más entre el título y el primer dato cargado. Voy a deshacer, también puedo hacerlo desde estas herramientas. Si yo estoy posicionada en esta fila, por ejemplo en la primera, y quiero agregar una entre el título y el dato del alumno, voy a elegir la opción que dice insertar debajo. ¿Sí? Si en el caso que yo estuviese posicionada en donde está el nombre del alumno, voy a elegir insertar arriba. Igual voy a obtener el mismo resultado. Bien, para eliminar también una fila, podemos seleccionarla, por ejemplo, nos acercamos cuando el cursor tiene... el puntero del mouse, tiene una flecha de color blanco, hacemos clic, se selecciona la fila y la podemos eliminar desde aquí. En el caso que quisiéramos eliminar toda la tabla, nos paramos dentro de ella y vamos a donde dice eliminar y elegimos la opción tabla. Y desaparece la tabla de nuestro documento. Vamos a deshacer para que vuelva y una opción muy interesante también es la de las alineaciones. Yo voy a agrandar esta fila de esta manera. Observen que podemos cambiarles el tamaño, al igual que las columnas, ¿sí? Dependiendo de lo que necesitemos. Y ustedes pueden observar que el dato de esta persona, de este alumno, se encuentra alineado en la parte superior de la celda y a la izquierda. Nosotros podemos modificar esa alineación. Si hacemos clic en la celda en cuestión o seleccionamos si son varias celdas a las que le queremos aplicar el mismo formato, en este caso vamos a seleccionar todas estas, podemos elegir las diferentes alineaciones desde este sector. Yo podría elegir, esta es la que está elegida, que es la alineación izquierda en la parte superior, arriba. Podríamos elegir centrado, ¿sí? A la izquierda, pero centrado en la celda. O podríamos elegir hacia abajo y a la izquierda, ¿sí? También tenemos la posibilidad de elegir, por ejemplo, el centrado hacia arriba, centrado al medio o abajo. Y también tenemos a la derecha con las mismas alternativas, ¿sí? También podemos, voy a volverlo ahí, cambiar la dirección del texto desde este lugar. Observen que podemos ir presionando y viendo las distintas orientaciones que le podemos dar a nuestro texto dentro de la celda. Bueno, los invito a probar un poquito todas estas herramientas y en el siguiente tutorial les cuento sobre algunas herramientas más que son muy útiles para trabajar con tablas.